Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo, episodio número 16. El día de hoy hablamos sobre la catequesis del Papa Francisco del día de hoy, 3 de febrero, y sobre la respuesta de los obispos franceses a la encuesta hecha recientemente por la Santa Sede acerca de la misa tradicional. Comenzamos. Y bueno, bienvenidos al programa de hoy. Ya llevamos 2 días que se me hicieron muy largos sin programa, pero bueno, ya contento de estar aquí de regreso. Y tenemos 2 temas muy buenos, porque el día de hoy salió una catequesis del Papa Francisco acerca de la Santa Misa y tengo unos 2 párrafos que me llamaron mucho la atención. Y también vimos la noticia de la semana pasada de los obispos franceses consideran que su morum pontificum no ha dado buenos frutos. Y bueno, como muchos de nosotros sabemos, su morum pontificum fue el motu propio del Papa Benedicto XVI, donde dijo que la misa tridentina y todos sus ritos jamás habían sido abrogados después del Concilio Vaticano II. Pero bueno, vamos primero a la catequesis del Papa Francisco. Les dejo el link en la descripción, no voy a leerlo todo. Solamente voy a leer estos 2 párrafos que me llamaron mucho la atención, que están ya cerca del final de la carta. Bueno, no es una carta, es una catequesis del Papa. Y dice, bueno, empezamos. La oración del cristiano hace propia la presencia sacramental de Jesús. Lo que es externo a nosotros se convierte en parte de nosotros. La liturgia lo expresa incluso en el gesto tan natural del comer. La misa no puede ser solo escuchada, no es una expresión justa. Yo voy a escuchar misa. La misa no puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos solo espectadores de algo que se desliza sin involucrarnos. La misa siempre es celebrada y no solo por el sacerdote que la preside, sino por todos los cristianos que la viven. Y el centro es Cristo. Todos nosotros en la diversidad de los dones y de los ministerios, todos nos unimos a su acción, porque es el Cristo el protagonista de la liturgia. Y el siguiente párrafo dice, cuando los primeros cristianos empezaron a vivir su culto, lo hicieron actualizando los gestos y las palabras de Jesús con la luz y la fuerza del Espíritu Santo para que su vida, alcanzada por esa gracia, se convierta en sacrificio espiritual ofrecido a Dios. Este enfoque fue una verdadera revolución. Escribe San Pablo en la carta a los romanos, os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. La vida está llamada a convertirse en un culto a Dios. Pero esto no puede suceder sin la oración, especialmente la oración litúrgica. Que este pensamiento nos ayude cuando se vaya a misa. Voy a rezar en comunidad, voy a rezar con Cristo que está presente. Cuando vamos a la celebración de un bautismo, por ejemplo, Cristo está ahí, presente, que bautiza. Pero, Padre, esta es una idea, una forma de hablar. No, no es una forma de hablar. Cristo está presente y en la liturgia tú rezas con Cristo que está junto a ti. Y bueno, a primera vista estas palabras parecen pues normales, parecen ortodoxas, pero lo que hay que considerarse es que en esta catequesis el Papa no menciona la presencia real eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que se viene viendo en la teología nueva de decir solamente que Cristo está presente en la comunidad y es por eso que el sacerdote al ofrecer la misa nueva le da la cara a la comunidad para que estén todos en una sola comunidad. Pero antiguamente la misa se celebraba con el sacerdote viendo a nuestro Señor Eucarístico. Entonces es una diferencia ahí de lo que nos enseña la misa tridentina, que nos enseña que el sacerdote nos lleva a todos a Jesús. Pero en la misa moderna es que estamos todos juntos en la comunión y en nuestra comunidad, en el hecho de nuestra comunidad, ahí está presente Cristo, no nuestro Señor presente eucarísticamente y nosotros adorándolos al ofrecer la misa. Ahora otra cosa es que nosotros no le agregamos absolutamente nada al mérito de una santa misa. Una misa tiene el mismo mérito si la celebra un sacerdote con un monaguillo solos, de manera privada, o si se celebra en una catedral con 2,000 personas. Tiene absolutamente el mismo valor, sigue siendo el mismo trabajo de nuestra redención de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo niega el Papa en esta catequesis, pero sí se deja a entrever que se refiere solamente a que está nuestro Señor en la comunidad. Entonces es algo que me pareció curioso. Ahora otra cosa, que lo que más me llamó la atención fue que dice, la misa no puede ser solo escuchada, no es una expresión justa. Yo voy a escuchar misa. Ahora, ¿cuántas veces no escuchamos que la gente, especialmente la gente más mayor, dice, voy a escuchar misa o escuché misa? Y bueno, vemos, por decir, en una encíclica el Papa Pío XII, que ahora no voy a decir, es que el Papa, como hay muchos tradicionalistas que se enfocan demasiado más de lo que deben en el Papa Pío XII, pero vemos en su encíclica, nos dice que en el párrafo 114, que los fieles ofrezcan el sacrificio por manos del sacerdote es cosa manifiesta,
porque el ministro del altar representa a la persona de Cristo como cabeza que ofrece en nombre de todos los miembros, por lo cual puede decirse con razón que toda la Iglesia universal ofrece la víctima por medio de Cristo. En el siguiente párrafo, número 115. Pero no se dice que el pueblo ofrezca juntamente con el sacerdote porque los miembros de la iglesia realizan el rito litúrgico visible de la misma manera que el sacerdote, lo cual es propio exclusivamente del ministro destinado a ello por Dios, sino porque une sus votos de alabanza, de impetración, de expiación y de acción de gracias a los votos o intención del sacerdote. Y en el párrafo 133 dice el Papa Pío XII, Pío XII, en efecto, no pocos fieles cristianos son incapaces de usar el misal romano, aunque está traducido en lengua vulgar, y no todos están preparados para entender rectamente los ritos y las fórmulas litúrgicas. El talento, la índole y la mente de los hombres son tan diversos y tan desmanjantes unos de los otros, que no todos pueden sentirse igualmente movidos y guiados con las preces, los cánticos y las acciones sagradas realizadas en común. Además, las necesidades de las almas y sus preferencias no son iguales en todos, ni siempre perduran las mismas en una misma persona. Quien, llevado de ese prejuicio, se atreva a afirmar que todos esos cristianos no pueden participar en el sacrificio eucarístico y gozar de sus beneficios, pueden ciertamente echar mano de otra manera que a algunos les resulta más fácil, como por ejemplo meditando piadosamente los misterios de Jesucristo, o haciendo otros ejercicios de piedad y rezando otras oraciones que, aunque diferentes de los sagrados ritos en la forma, sin embargo concuerdan con ellos por su misma naturaleza. Y bueno, ¿qué es lo que yo le comento a la gente cuando les platico de la misa tridentina? Es que en la misa tridentina se puede ver muchísimas formas de rezar la misa. Por decir, si de repente yo llego a la misa y ese día, no sé, a lo mejor tuve un día largo, si es una misa tempranera en la mañana, a lo mejor tuve un día largo anteriormente en el trabajo y quiero, pues sencillamente estar en silencio, ¿verdad? Se puede estar en silencio. Si tengo ganas de rezar el rosario, se puede rezar el rosario. Si quiero rezar otras oraciones, se pueden rezar otro tipo de oraciones que no estén directamente conectadas a la misa. La diferencia es que tradicionalmente que la manera de participar en la misa era por estas 4 maneras que nos da Pío XII: alabanza de impetración y de expiación y de acción de gracias. Entonces, en la misa moderna es cuando uno va a misa se tiene que ir preparado para entre comillas, participar en toda acción litúrgica. En la misa tridentina, tradicionalmente, históricamente en el rito romano, se va a la misa y se puede vivir de muchas maneras distintas. Se puede ir siguiendo paso por paso lo que va haciendo el sacerdote en el altar. Se puede estar de una de estas 4 maneras, en alabanza o en impetración o en expiación y en acción de gracias, estar participando en la misa sin estar siguiendo paso por paso todo lo que está pasando en el altar. Es la diferencia. Y es lo que nos han cambiado y por eso es una religión distinta, esa religión del nuevo orden. Porque tiene una liturgia completamente distinta y un entendimiento de la liturgia completamente distinto al entendimiento de la liturgia de la Santa Misa de todos los católicos de todos los tiempos, de todos los santos. Porque, como menciono, antiguamente, si un santo o un laico cualquiera quisiese ir a la misa a rezar un rosario, se puede rezar un rosario en unidad a la Santa Misa que se está ofreciendo ese día. Ahora en la misa moderna, en la misa Novus Ordo, cuando se va a una misa se siente que no se está participando de debida manera en el rito litúrgico, si no se están haciendo todas las respuestas. De hecho, hasta a mí me ha tocado, ya tiene mucho tiempo que no voy a una misa nueva, pero cuando he ido a misas nuevas, que yo como estoy acostumbrado a no decir no decir nada durante la misa tridentina, pues a mí se me hace una falta de piedad religiosa estar dando las respuestas en la misa. Entonces, cuando he ido antiguamente a las misas nuevas, se me queda viendo la gente como que ¿por qué no estás participando? Sencillamente no quiero. No se me hace correcto que los laicos estén recitando toda la misa, que no se callen en toda la misa, y es inclusive algo que se ve en estos días cuando la gente que está acostumbrada a la misa nueva va a la misa tridentina, no se callan. Están hable y hable y hable toda la misa, y esto es una de las razones por las que yo considero que el rito nuevo, la misa nueva, es un peligro para la fe, porque la gente, al estarse acostumbrado a la misa nueva, ya ni siquiera saben cómo comportarse en un rito litúrgico católico. Eso es un problema. Y bueno, esto lo vemos recalcado también en esa catequesis del Papa Francisco, que dice que no es correcto decir que solamente se va a escuchar la misa. Y dice, no hay que estar como un espectador. Ahora, si la misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tiene de malo estar como espectadores en ese tan solemne acto litúrgico, sacramental, que es la Santa Misa, que tiene el mismo valor, exactamente el mismo valor que el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene de malo estar de espectador? ¿Qué tiene de malo estar sencillamente en silencio, como estuvo nuestra Santa Madre, María Siempre Virgen, en el sacrificio de nuestro Señor en la cruz? Estuvo en silencio.
Entonces, inclusive en la misa nueva, al estar no callándonos nosotros, no estamos imitando a María. Y no estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo tampoco, que no estuvo hable y hable y hable y hable durante el sacrificio en la cruz. Entonces es por eso que se debe evitar la misa nueva. No se imita a nuestro Señor Jesucristo y no se imita tampoco a nuestra Santísima Madre. Entonces, ¿a quién estamos imitando? Estamos imitando a lo mundano, que es puro ruido, nada de silencio. Y al ir a la misa nueva nos alejamos de la verdadera devoción católica. Por eso no debemos ir a la misa nueva. Pero bueno, ahora ya cambiando de enfoque a la respuesta de los obispos franceses sobre el motu proprio Summorum Pontificum. Si recuerdan, a principios del año pasado, se me hace, creo que en marzo o en abril, se publicó que se había mandado una encuesta de la Santa Sede a todos los obispos del mundo sobre el motu proprio Summorum Pontificum, o sea, sobre la misa tridentina. Salieron estas noticias y pues hubo reacciones diversas de laicos y de comentaristas en línea, pero hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta las respuestas de los obispos. Yo creo que nunca las vamos a saber. Pero tenemos una nota aquí de Info Católica que nos dice que los obispos franceses dicen que Summorum Pontificum, lejos de unir a la iglesia, está causando divisiones. Ahora, creo que he mencionado en otros capítulos que la religión esta nueva, del nuevo orden, no es una religión católica y es hasta cierto punto se pudiera decir es una secta, que no tiene nada de católica. Y aquí vemos que los obispos franceses, que en su mayoría están acostumbrados a la misa nueva, dicen, esta misa nos está dividiendo. Pero ¿a quién está dividiendo la misa tridentina? Está dividiendo a los católicos de los no católicos. Simple y sencillamente porque creo que se me hace que sí es la mayoría de los católicos en Francia que van a la misa tridentina, van de todas maneras a misas en capillas de la Sociedad de San Pío X, la Fraternidad de San Pío X. Entonces, no, la mayoría, creo que tengo entendido, tienen una presencia muy grande, la Fraternidad de San Pío X en Francia. O sea que la mayoría no están yendo a misas diocesanas. Pero aún así, los que están yendo a misas diocesanas, que ven los obispos, no, están rezando más el rosario, están más en oración, están más en silencio, no quieren estar hable y hable toda la misa. Eso es una causa de división. Pero ¿cuál es la división que causa? La división, como digo, está dividiendo a los católicos sobre los que tienen más mentalidad protestante, mentalidad que no es católica, y un tipo de religión que no es católica en lo absoluto. Es por eso que está causando disque divisiones Summorum Pontificum. Ahora, ¿qué pasa? No voy a ponerme a decir que la Santa Sede va a cancelar Summorum Pontificum porque no lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo creo que si se llega a cancelar Summorum Pontificum no sería necesariamente algo malo, porque ya veríamos cuáles son los sacerdotes que verdaderamente son fieles a la tradición, o sea, a la misa tridentina y a todos sus ritos, y los que solamente lo están haciendo, y los que solamente lo están haciendo por conveniencia, porque les gustan las vestimentas, porque les gustan verse de cierta manera, y no realmente porque amen la liturgia. Y ahora que vimos antes del concilio que la misa no se celebraba con piedad porque se celebraba muy al ahí se va, y Dios nos la quitó. Ahora, ¿qué vamos a ver? Si hasta cierto punto, si no llega a ocurrir de nuevo una división de los sacerdotes que sí aman la liturgia tridentina y la liturgia católica, y de los que solamente lo hacen por cosas exteriores, ¿qué va a volver a suceder? Nuestro Señor nos la va a volver a quitar, porque vemos que los tradicionalistas, que los que quieren la misa tridentina, son juzgados con un estándar altísimo. Pero está bien, está perfectamente bien, porque ahí se demuestra cuál es la iglesia de Cristo y cuál es la secta que es del demonio, que no tiene nada que ver con Cristo, que no quiere no quiere tener nada que ver con Cristo. Entonces, hay como quiera que regocijarnos sobre estas, pues al parecer, cosas negativas que están sucediendo el día de hoy, pero al final de cuentas sabemos que todo sucede para la máxima gloria de Dios. Entonces, si terminamos nosotros en misas en cocheras, en un altar muy apenas ahí puesto, gloria a Dios. Si seguimos en nuestras catedrales o en nuestras iglesias en las que estamos, seguiremos alabando a Dios, porque todo a final de cuentas es para nuestra santificación, para la santificación de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La que mantiene la liturgia de origen apostólico, de todos los santos, no la secta que utiliza una liturgia inventada, una liturgia que está ahí se va, y que cada día nos trae más novedades y más novedades y más novedades a la iglesia de ellos, disque católica. Pero bueno, así terminamos el programa de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, pónganle like, compartan, suscríbanse. Mi nombre es Alberto. Viva Cristo Rey y Ave María.